Me da mucho gusto que nos está acompañando en este tiempo. Vamos a seguir disfrutando las riquezas de la palabra de Dios en, en el libro, la carta del apóstol Pedro, segunda carta, y vamos a ver los versículos 8 al 11. Pero antes de eso, queremos pedir que Dios nos alumbra, ilumina nuestro entendimiento para entender y practicar su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. El mismo Espíritu que inspiró la palabra que vamos a examinar ahora. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender, creer y actuar de acuerdo con tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada estuvimos viendo en 2 Pedro que, bueno, la semana antepasada vimos que Dios nos ha dado todo lo que ocupamos para vivir como nos manda. Y luego la vez pasada estuvimos viendo que debemos añadir a nuestra fe. La fe es como el cimiento del edificio que es nuestra vida. La fe en Cristo es la base. Si no tenemos la fe, no tenemos nada. Sí. No estamos edificando la vida sobre la arena y viene la tormenta, ¡boom! Eso va a ser gran desastre. Pero esto es para los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y hay que añadir a nuestra fe. Dios ya nos dio el fundamento, que es Jesucristo. Ahora, nuestra fe en Él. Ahora, vamos a ir edificando sobre este fundamento. Y vamos a repasar las cosas que debemos esforzarnos para añadir a nuestra fe. Es como una receta, ¿verdad? En los recetarios vienen los ingredientes: la harina, el azúcar, mantequilla, sal, bueno, y va añadiendo por qué fin sacar un pastel rico, un guisado riquísimo, ¿verdad? Y así es la vida cristiana. Tenemos que añadir estos ingredientes a nuestra fe. Bueno, ¿qué dice? Versículo 5 y 7, segundo Pedro 1, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Ay, qué importante eso, ¿no? Al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, en 2 Pedro 1:8 encontramos el resultado si estas cualidades abundan en nosotros. Dice: porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Porque dice que si abundan esas cualidades en ustedes, si abundan. O sea, no deben procurar lo mínimo, una cosita. No, no, no. Deben de abundar cada una de sus cualidades y ir creciendo, ¿verdad? Al máximo, la meta debe ser al máximo, no al mínimo. En Juan 5:15, versículo 8, nos dice cómo podemos nosotros glorificar a Dios. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho, no algo de fruto, pero mucho fruto, y muestren así que son mis discípulos. Abundante, mucho, el fruto que debemos procurar llevar. Ahora, Jesús dice lo importante de o cómo podemos nosotros producir este fruto tan abundante. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Usar la ilustración de una vid y la meta es producir uvas, ¿sí? Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿qué es? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, abundante. Ahora, para abundar
En estas cualidades necesitamos estar cerca de Cristo, porque Él dijo, el que permanece en mí, como yo en Él. En 2 Pedro 1:8 nos dice lo que debemos de evitar. Es esto. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dios, no debemos ser inútiles. ¿Quién quiere ser inútil? Improductivo. No. Dice, para no ser inútiles e improductivos, Pedro nos dice en 2 Pedro 1:5 que debemos esforzarnos en añadir a nuestra fe esas cualidades. O sea, no va, si somos pasivos, no vamos a lograr nada. Tenemos que planear, esforzarnos, continuar esforzándonos. Eso requiere empeño, eso requiere fidelidad, eso requiere energía. Vamos a ver en Mateo 25 el resultado si no lo hacemos, si no nos esforzamos para añadir a nuestra fe estas virtudes. Dice Mateo 25:18. Un señor había encargado a su siervo 1,000 monedas porque iba a ir a un viaje y luego regresar. Mientras que estoy fuera, envíate este dinero y agrega para cuando yo vuelva, no solamente tiene 1,000, pero tiene más. ¿Pero qué hizo el siervo? En lugar de invertir los 1,000 monedas de oro, dice, pero él que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Lo escondió. En lugar de usarlo, multiplicarlo como el Señor ha dicho, en lugar de esforzarse. No, más fácil, ahí los cargo, los guardo, cuando vengan los voy a enterrar y ahí está, todo bien, todo bien. No perdí nada. Pero el chiste no era de perder, el chiste era ganar, agregar, añadir. Ahora, ¿cuál fue la acción de su Señor? En los versículos 27 y 28. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Él llamó también al siervo perezoso, lo regañó y le dijo que debía haber depositado dinero en el banco. En el versículo 26, el Señor lo llamó malo y perezoso. ¿Qué debemos hacer para no ser improductivos e inútiles, sino abundar en las buenas cualidades que añadimos a nuestra fe? Según Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. ¿Sabe qué es diligente? ¿Es usted diligente? Puede ser diligente en la casa, diligente en el trabajo, pero está diligente en añadir a su fe estas cualidades. Hay que esforzarnos, hacerlo. Dice, nunca dejen de ser diligentes. Nunca, nunca, nunca. No. Ahora sí voy a ser diligente. Ahora, esta semana no. Próxima, no. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Por qué? Dios nos ha dado todo lo que ocupamos para vivir como a Él le agrada. Y nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos, ayudarnos a poder ser fieles y nunca dejar de ser diligentes. Y Él nos puede dar el favor. O sea, debemos hacer las cosas, no, bueno, con obligación, no, pero con fervor que da el Espíritu. Espíritu Santo tiene el fervor, el calor, el fuego de desear cumplir la voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, encontramos 2 razones porque algunas personas no se esfuerzan para añadir a su fe esas cualidades. 2 razones. Dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados.
¿Cómo que ya no ve? Tiene la vista muy corta. Está pensando más de ahorita, de la vida terrenal. No está pensando de que un día tiene que comparecer ante el Señor, que le ha dado todo lo que ocupa para vivir como Dios manda. Y va a tener que responder con lo que Él ha hecho con las 1000 monedas de oro o con lo que Dios le ha dado para servirle. No, nada más está viendo ahorita, por lo pronto, ahorita está bien, después a ver qué hago, a lo mejor sí, pero ahorita no, 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 ya no ve, ya no puede ver más allá de lo de ahora. Ahora, ah, la primera razón es porque está a corta vista, de que ya ni ve. Eh, ¿Qué debe hacer? Acuerdo con 1 Corintios 15:58 para levantarse vista, para mejorar su vista. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Tener presente. En ese capítulo 15 de 1 Corintios está hablando de resurrección. Algún día la vida no se termina aquí. Hay que levantar vista, no. Hay que, como dice el dicho, hombre prevenido, niño prevenido, mujer prevenido, ah, joven prevenido, vale por cuánto. Dos o quizás más. ¿Verdad? Es cierto. Esta persona no está previniendo, no está viendo más adelante. Y por eso no se esfuerza para añadir a su fe estas cualidades. Vamos a ver de nuevo 2 Pedro 1:9, porque ya vimos la primera razón por ser inútil es porque es corto de vista. Nada más piensa en lo inmediato y lo terrenal. Ahora, pero Pedro nos da otra razón que también las personas no añaden, no se esfuerzan a añadir a su fe estas cualidades. Dice, 1 Pedro 2, perdón, es, bueno, dice, en el versículo 9 dice, se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Por qué tiene que ver esto con eso? Debemos ser motivados de ser productivos, de ser útiles, de esforzarnos a añadir a nuestra fe estas cualidades. Y una razón principal es no solamente que vamos a tener que rendir cuentas, que a veces es importante también, pero ¿por qué amamos a Cristo? ¿Por qué nos amó tanto? Dios nos ha amado, debemos hacerlo motivados por agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? Que hemos sido limpiados de nuestros antiguos pecados. Eso es bastante motivación, porque queremos en amor servir a Él. Él ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos añadir a nuestra fe, esforzarnos para agregar estas cualidades a nuestra vida. Así agradecemos a Dios. Vamos a ver un texto también según de Pedro 2 versículos 9 y 10, que nos habla de lo que nosotros recibimos por nuestra fe en Cristo. Y por eso debe motivarnos a servirle. Dice, Pedro 2 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha escogido. Dios nos escogió. ¿Por qué? No lo merecemos, pero lo hizo. Primero, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. O sea, está diciendo recordar
cómo nuestra condición antes en Cristo y cómo ha cambiado, cómo se ha mejorado. Y el que es improductivo y inútil, él se olvida eso, no piensa, está pensando más ahorita esto, lo otro, sí, más a ver qué hago, por qué no pasa esto. Pero debemos recordar dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha sacado. Eso, la que no se acuerda de eso, que no aprecia, no está agradecido con Dios, no, no se esfuerza. No se preocupa por lo ahorita y por lo que yo quiero. Para un día va a ser triste delante de tu brazo de Cristo, porque ha sido inútil e improductivo. Salmo 130 también, lo que debemos de no olvidar. Listen, escuchen. Salmo 132, 3 y 4 dice, alaba al mío Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. El que es inútil e improductivo se olvida lo que Dios ha hecho por él. Y si usted me está escuchando y usted no tiene estas promesas que Dios ha dado a los que han creído en Él, que han puesto su fe en Él, de ser pueblo suyo, sí, de tener el perdón de todos sus pecados, de ser rescatado del sepulcro. Entonces, Juan 3, 18 y 19, necesita escuchar. El pasaje dice, el que cree en Él, ¿quién es Él? Jesucristo, el Salvador, el único Salvador. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo unigénito de Dios. ¿Qué tiene que hacer uno para ser condenado? Nada, ya está condenado. A menos que haya creído en el Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. No quieren que, por eso echaron a Jesucristo, porque era la luz y no querían, apaga la luz, vamos a crucificarlo, apaga la luz, pero no se puede apagar. Ahora hay más luz que nunca. Por se predica el Evangelio en casi todas las naciones. La luz de Cristo, el Evangelio de Cristo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, que permanecerá, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere que sea de su familia. Arrepiéntese, reconozca, venga a la luz de Jesucristo y confesar soy pecador, pero Cristo cree que moriste por mí para pagar la paga de mis pecados, que es muerte. Y resucitaste por lo hiciste bien. Y ahora pongo toda mi fe en ti. Te acepto, te recibo como Salvador. Pongo toda mi fe de corazón en ti. ¿Y qué va a pasar? Todas esas promesas van a ser suyas. Y ya no va a estar bajo condenación, sino salvación. Ahora, segundo Pedro 1, 10 y 11 sigue hablando ahora de la necesidad de esforzarnos para añadir a nuestra fe estas cualidades. ¿Qué dice en el versículo 10? ¿Y cuál será el resultado? Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. Está hablando los que ya se habían esforzado, pues algunos no, pero ustedes sí se han esforzado para añadir a su fe estas cualidades. Pero ahora dice, no es tiempo de descansar, no es tiempo de acostarse y ya no voy a hacer. No, dice, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía. Nunca podemos decir, ya cumplí, no. Todavía seguimos adelante, añadiendo a nuestra fe. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía.
por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Si estas cosas, vamos a seguir adelante, no caídos en la fe, pero fuertes. Otra razón por que debemos esforzarnos, en el versículo 11, es, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De par en par. O sea, no se pueden abrir más para dar la bienvenida cuando llegamos al reino de Cristo. Y habrá quizás un anuncio, bienvenido, bien hiciste, siervo fiel. Pero el que no se esfuerza, ¿cómo será su entrada? Nos dice 1 Juan 2:28. Dice, ahora queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Entonces la persona que no se esforzó más y más, ¿qué va a pasar en la vida de Cristo? Va a tener vergüenza, una vergüenza tremenda. Ahora, ¿cómo está la persona que esforzó y abundó con las cualidades y añadió a su fe todas esas cualidades? Nos dice en Mateo 25:21. Escuchen la palabra de Jesús. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Si viniera Cristo hoy o mañana, ¿qué le diría? ¿Hay algo que deba hacer para prepararse? ¿Se está esforzando para añadir a su fe todas estas cualidades, usando todo lo que Dios nos ha dado para vivir una vida que le agrada? Ojalá que sí. Oremos. Padre, gracias que nos salvaste, no por nuestras obras, sino fe en la obra de Cristo tu Hijo. Pero ahora, Padre, nuestra responsabilidad es en amor, no con la vista corta, no con la memoria borrada de lo que tú hiciste, pero motivados por estas razones que podamos servirte de corazón, Señor. Añadir a nuestra fe todas esas cualidades por el poder y obra del Espíritu Santo. Obra en cada uno. Y si alguien que ha oído este mensaje no tiene a Cristo, no tiene la fe, que en este día, en este momento pueda invocar el nombre de Jesucristo, que dijo, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.